bases que necesitamos para esos ejercicios. La idea era que, si bien lo mandé muy sobre la hora, lo vayan descargando, lo vayan abriendo el R y trabajemos con este ejercicio, que es como un repaso de el último tema que quedó sin ver ejercicios y un poco de todo lo anterior que va a entrar en el parcial. Así que la idea es que lo vayamos abriendo y si lo pudieron pensar genial, y si no, que lo pensemos un poco todos juntos. Así que les doy 2 minutos por si no descargaron todavía las cosas, y arrancamos ya con el ejercicio, ¿les parece? Bueno, entonces, el ejercicio 1 son 2 ejercicios que no son de la práctica, sino que son extra. El ejercicio 1 habla sobre una empresa de logística que les interesa estudiar el tiempo de preparación en minutos por la eficiencia del proceso. Entonces, un poco menciona que el tiempo promedio de estas reparaciones creen que está aproximadamente alrededor de 15 minutos, pero que se hicieron modificaciones hace poco, por lo tanto, quieren ver si este valor te afectó, si cambió o no cambió. Entonces está la base de datos, de la cual se obtuvo una muestra, y el ítem 1 pide definir población, variable de interés, parámetros de interés y objetivo del estudio. ¿Qué piensan que vamos a definir como población entonces? Todas las preparaciones de pedidos. Perfecto, y entonces la variable, creo que este está más fácil. ¿Cuál es la variable en estudio? El tiempo que demora la preparación. Y el parámetro de interés que vamos a estudiar. La media. El promedio de los tiempos. Digamos, el promedio del tiempo de demora, ¿no? El tiempo promedio podríamos poner. Y el objetivo es evaluar, entonces, si mu es igual a 15 o no. Es decir, si el tiempo promedio de preparación de pedidos es 15 minutos o si cambió, ¿no es cierto? Ahora, el ítem B decía, plantee las hipótesis necesarias para evaluar el tiempo promedio de la preparación, realice la prueba de hipótesis correspondiente e interprete resultados. Entonces, antes de pasar al R, que plantearon como hipótesis nula, que sea igual a 0, si quieren lo podemos escribir en palabras, como que el tiempo promedio de preparación es 15 minutos versus, que ponemos en la alternativa. Es distinto. Distinto, por lo tanto va a ser un test bilateral, ¿no es cierto?
Ahora, esto es un poco siguiendo lo que tienen ustedes también en el script de R. Para poder llevar esta prueba a cabo, vamos a primero tener que leer la base de datos. Antes hay que cargar las librerías, ahí les dejo el código por si no tienen alguna instalada. Le sacan el comentario y la instalan. Cargamos la librería, obviamente acá acuérdense que tienen que poner la ruta de su compu y la función para hacer un test bilateral y con una confianza del 95%, ya así lo podemos aclarar. En este caso, el enunciado no nos plantea o no nos dice si nada sobre el valor de sigma, por lo tanto lo asumimos desconocido. Por lo tanto, estamos trabajando con un test. Mirando un poco el test, vemos que la estadística T nos da 2,93, que el p-valor es 0,004 y acá más abajo nos da el intervalo de confianza bilateral y el valor de la media. Entonces, un poco mirando estos resultados, ¿qué vamos a concluir del test? ¿Rechazamos o no rechazamos H0 en función a este p-valor? Rechazamos H0. Rechazamos H0. Y esto, si hay que concluir, un poco para practicar conclusiones, ¿cuál sería la forma correcta de concluir en función del problema? Con una confianza del 95%. El tiempo promedio de preparación sí ha variado. Es distinto a 15 minutos. Es decir que podemos también decir, hay evidencia muestral suficiente para afirmar que el tiempo promedio difiere de 15 minutos y como dijo, no vi el nombre, pero esto hizo, o sea, varió el tiempo que se venía conociendo, es decir, pasó de 15 a algo distinto a 15. Si vemos acá el intervalo de confianza, vemos que está entre 19 minutos y 36 minutos, es decir, que aumentó ese tiempo, vemos. Bastante. Ahora, el ítem siguiente dice, indique si es necesario verificar algún supuesto para garantizar la validez de la prueba realizada en el ítem anterior. Para utilizar el test T, ¿qué supuesto necesitábamos? La normalidad de la variable. ¿De qué variable? Del tiempo. No necesariamente del tiempo, sino de quién necesitamos que se distribuya normal. La media muestral. El tiempo promedio, exactamente. Entonces, ¿no se necesitaba que sea la variable? Y para el sigma se necesita la media. Nosotros necesitamos que el promedio se distribuya normal. No necesitamos que I se distribuya normal, sino que por teorema central del límite podríamos asegurar que el promedio se distribuye normal. Si vemos acá, tenemos 84 observaciones, podríamos pensar que, bueno, que no sabemos cómo se distribuye la variable, pero que su promedio se distribuye normal. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de test, o cualquier momento que le den los datos, uno siempre lo primero que tiene que hacer antes de hacer un test o inferencia es un poco hacer análisis descriptivo. Entonces, mirando un poco, acá está, bueno, los valores resúmenes, podemos ver que la media y la mediana difieren bastante. Si hacemos y corremos el histograma, es lo que podemos ver. No parece que los tiempos se distribuyan normal, si bien a nosotros nos interesa el tiempo promedio, siempre hay que un poco conocer la variable de origen, que es la que estudiamos, ¿no? Si hacemos un boxplot, vemos que hay muchos valores atípicos, y esto nos tiene que un poco alertar.
¿Qué otras cosas podíamos hacer? Bueno, el diagrama de normalidad, que esto lo vieron ya en probabilidad y estadística. Si corremos el diagrama de normalidad, vemos que los puntos se empiezan a ir todos para arriba. Así que pareciera que los datos no se ajustan a la recta de forma adecuada. Y lo otro nuevo que vimos hasta ahora, que no habíamos practicado, era el test de Anderson-Darling. ¿Qué nos prueba el test? ¿Alguien se acuerda qué prueba, cuáles son las hipótesis de este test? Que la variable i se distribuya normal o que la variable i se distribuya distinto a normal. Exacto. Y acá, como no tenemos idea de parámetros o algo, vamos a decir, en función del problema, que los tiempos de reparación siguen una distribución normal, versus que no siguen una distribución normal. Eso es un poco lo que vamos a probar. El código de este test es bastante simple, básicamente diciendo de dónde provienen los datos y qué variable quiero ver si es normal o no. Se corre, se asume obviamente que si no le ponemos con qué confianza, trabaja con un 95% de confianza, y nos da un código bastante corto y nos da un p-valor muy pequeño. Si el p-valor es muy pequeño, ¿qué es lo que nos está sugiriendo, por así decirlo? Le podemos concluir con el test de Anderson-Darling. ¿Vamos a rechazar o no rechazar el test? Sí, Lo rechazamos. rechazamos. Rechazamos HC. Y si concluimos, vamos a decir que existe evidencia suficiente para afirmar que el tiempo de reparación no sigue una distribución normal, ¿no? ¿Qué pasa? Como dijimos antes, a nosotros si X o el tiempo no se distribuía normal, podíamos ir por la segura, que era aplicar el teorema central del límite. Sin embargo, el test T, cuando hay muchos valores outlier, como vimos en este gráfico, y la variable de origen es muy asimétrica, es como que pierde un poco de potencia o valor, entonces hay como que mirarlo siempre con cuidado. Y otra cosa que uno tiene que empezar a pensar es decir, bueno, si yo ya sé que los datos no se distribuyen normal, ¿está bien que el ingeniero o el responsable piense en el tiempo promedio como una medida de posición central? ¿A vos te interesa la posición central? Generalmente cuando uno habla del promedio, lo que le interesa es como el centro de los datos. Claro. Decir, bueno, No, podrías usar la mediana entonces. entonces es como que hay que darle una advertencia cuando uno empieza a tratar con datos, porque claro, o sea, las personas lo único que conocen en sí es el promedio, por lo tanto, uno siempre te va a preguntar por el promedio, pero a veces no sirve para describir los datos, o no de la forma más adecuada. Entonces uno, mirando ya esto, dice, bueno, no, yo hago un test del promedio, no sé si te hago, porque la verdad que es muy asimétrica, tiene muchos datos outliers, me parece que va a representar mejor lo que vos querés estudiar, que es más o menos cuánto tiempo es el valor más típico de tardanza con una mediana más que con un promedio, porque ¿qué pasa? El promedio me va como, tengo muchos valores outliers, que son todos muy altos, el promedio va a ser más alto que lo real, por así decirlo. O sea, me está como tirando para un costado. Entonces ahí ese mismo ítem pedía que, bueno, que si no se verificaba, no, ese ítem solo decía que los evaluemos a los supuestos y un poco podemos concluir eso, a ver si lo puedo poner un poco más formal, que quede acá escrito. Profe, Sí. nosotros de clase tenemos que para la prueba T sí necesitamos que el tiempo sea normal. El tiempo, no la media, el tiempo. O sea, en el libro Sí, dice que es claro, menos la sensible que prueba la T variable. Student requiere la normalidad de la variable.
Claro. El tema es que sí, en un caso así como este, porque a lo mejor si fuese, uno no sabe que es normal, pero por ahí tiene una distribución más o menos simétrica, o sea, descriptivamente, pero en este caso no, es completamente asimétrica la distribución. O sea que bueno, estaría un poco en duda La validez, por así la decirlo. validez, claro, de la prueba para la media, usando la t-student. Y también si se hubiese usado el archi cuadrado, lo mismo. Lo mismo. Así que yo iría más por ese lado para justificar también el tema de que uno puede hacer para la mediana. Tal cual. Entonces, un poco. Porque, claro, porque digamos, tampoco está mal porque sean asimétricos los datos que uno haga una prueba me refiero que uno use la media en sí. Podría también interesar el promedio, aunque sea muy asimétrica. Pero, ¿qué pasa? Lo que está en duda ahí es la prueba que estamos usando, la prueba T, con esa distribución tan asimétrica, digamos. O sea, profe, para entender, o sea, acá vos no podés usar la t-student porque ya conocés que la variable no se distribuye de manera normal. Claro. Y entonces usás la prueba para la mediana. Sí, lo que pasa es que ¿viste? Eso no es algo, tampoco es tan a rajatabla lo del requerimiento de normalidad, porque lo que pasa es que acá en este caso es bien asimétrica la distribución. Entonces, Claro, sería como que no te servirían los valores. como que la t-student, viste, no sería una distribución que, o sea, esa suposición que uno hace que el estadístico tiene distribución t-student, ¿no es cierto? Ahí donde podría no estar pasando. O sea que en realidad no tenga esa distribución t-student y uno usa la t-student cuando no había que usarla. Entonces, un poco para repasar, el ítem D que básicamente pregunta si esta prueba de t-student y sus conclusiones son válidas. La respuesta es que mirando la distribución de la variable, que son los tiempos, y viendo que se presenta una fuerte asimetría con valores atípicos, es razonable no poder confiar, es decir, no confiar lo suficiente en esta inferencia que nos da la prueba de t-student, ya que este test es muy sensible a este tipo de casos que son los valores atípicos o la asimetría, o la no distribución normal. Ese mismo ítem dice que, bueno, que en caso de que no sea válido estos resultados, ¿qué otra alternativa se nos ocurre? Y un poco ya en el script de R yo ya se los spoileé, pero lo que deberíamos pensar capaz es en un test de la mediana, donde acá vamos a pensar si la mediana está centrada en 15 o distinto de 15 como alternativa. Si vamos al valor observado de la mediana, vemos que da 15,76, está más o menos, podemos pensar que está por ahí, y como vimos, para el test de la mediana, lo que hacíamos era transformarlo como en un test de proporción. Entonces, ¿qué nos va a interesar? Ver, contar cuántos tiempos hay menores a 15 y cuántos tiempos hay mayores a 15. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que los tiempos sean menores a 15 y vamos a pasarlo a pi. ¿Qué vamos a decir? Pi es 0,5 o distinto de 0,5. Nosotros queremos saber exactamente si el 50% de los datos es mayor a 15 y el otro 50% menor a 15. Eso quiere decir que la mediana es 15. Versus que esto no ocurra, por lo tanto la mediana difiere de 15. Es decir, esto, pasar la proporción, equivale a decir que pi es la proporción de tiempos menores o iguales a 15, es 0,5 versus que la proporción de tiempos mayores o iguales a 15, menores o iguales a 15 es distinto de 0,5. Acá, como para términos, para el R, vamos a necesitar, bueno,
definirnos o guardarnos quién es el n, que es el tamaño de muestra. Podemos ver que es 84, este es el código como más automático de guardarnos ese 84. Y la cantidad de tiempo, que es lo que hacemos, sumamos cada vez que un tiempo es menor o igual a 15. Y nos los guarda en éxitos. Entonces nos suma que hay 41 éxitos, es decir, hay 41 observaciones con tiempos menores o iguales a 15. Entonces, podemos calcular el test. Otra vez, acá estamos usando un 95% de confianza, uno bilateral porque es igual versus distinto. Y nos da la siguiente salida. En función de la salida, vemos que el p-valor es 0,91. Por lo tanto, ¿rechazamos o no rechazamos el test? Profe, ¿no usamos siempre valores mayores o iguales al mediana en el H0? O sea, claramente es lo Sí. mismo que en el libro estaba siempre al revés. Sí. Mm. Sí, por las dudas le ponemos siempre mayor o igual. Ok. Que no va a cambiar. O sea, el resultado es el mismo, pero Claro. bueno. Ok. O sea, Leo, ¿cómo sería? No, cuando definí el éxito sería que I es mayor o igual que 15. Que pi es mayor o igual. No. Sí, la prueba podría ser unilateral también. Pero Esta parte, ahí, digamos, acá. sí, ahí. Claro, en realidad es lo mismo porque si nosotros realmente nos vamos a la definición de mediana. Sí, es la pero misma. eso es lo mismo, pero eso es simplemente para que en una prueba unilateral no Claro, se no se te hagan lío con... Porque si yo pongo que la mediana es mayor que 15, el pi tiene que ser mayor o menor. Entonces, si nosotros tomamos ese criterio de poner siempre el éxito mayor o igual al valor del H0, sabemos que lo mismo que ponemos para la mediana lo ponemos para pi, como una regla, digamos. Entonces, si es unilateral... A ver, ¿lo podrás pasar a unilateral? Sí. Entonces vamos a ponerle... Bueno, en realidad... Sí, o sea, vimos que el promedio es mayor, por lo tanto podemos pensar en que queremos ver si la mediana es menor o igual o mayor a 15. vamos a ponerle, claro, poner una alternativa de mayor. Entonces uno le pone mayor. Espera, fíjate, la mediana mayor a 15 en la HA. Bueno. Pero porque, o sea, el mayor. Y bueno. Entonces ahora podemos volver a definir los éxitos como tiempos mayores a 15 para un poco seguir lo de la teoría. Entonces acá cambié el menor o igual por el mayor. Claro, porque si le poníamos I menor o igual que 15, había que dar vuelta al signo del pi ahí, poner pi menor. Entonces, para no hacer tanto lío con los signos, claro, que le ponemos mayor o igual al éxito y entonces los otros quedan iguales. Para la mediana y para pi, el mismo signo. Y acá es... No estoy segura si la alternativa se escribe así. Vamos a chequearlo. Ahí está. Con esto tenemos el unilateral. Nos cambió mucho el valor. Claro, acá nos cambia bastante el valor a lo que yo quería probar, pero bueno. Porque... no, está bien, venimos bien. Perfecto, entonces con este p-valor y un poco volviendo a pensar que H0 es que la mediana es 15 versus que la mediana es mayor a 15, que podemos concluir. ¿Rechazamos o no rechazamos H0 con un p-valor de 0,45? Se rechaza H0 porque es menor.
rechazamos El valor H0, de la- porque 0,45 es mayor a 0,05. Por lo tanto, vamos a decir que no hay, Pero, claro, no hay evidencia, o sea, No se rechaza H0. perdón, sí. Perdón. No rechazamos H0. Entonces vamos a decir que no hay evidencia significativa suficiente para afirmar qué cosa. Que la mediana es igual a 15. no, Mayor a 15. claro. Exacto, porque estoy mirando la alternativa de la mediana es mayor. Ah, porque no rechazaste. ¿Por qué? Porque no rechazamos. Sí, ahí capaz que yo le hice lío, dije rechazo. Entonces, el ítem siguiente un poco menciona que comparemos las conclusiones de lo que nos había dado el test para el promedio y el test de la mediana. Voy a copiar acá lo que habíamos concluido para el promedio, para tenerlo al lado. Esto O es, sea, difieren las conclusiones. claro. En uno rechazamos y en el otro no. Está bien que, bueno, un poco con el cambio que hicimos, que una fue unilateral, podemos volver a pensar en hacerla del promedio unilateral, pero si la volvemos a pensar, También se va a rechazar. vamos a ver que vamos a Rechazó la rechazar. bilateral, con más todavía la unilateral. Vamos a como verificarlo, pero como para que les quede también ahí. Vemos que el valor sigue siendo muy bajo, por lo tanto, la conclusión sigue siendo que vamos a rechazar H0. Y ahí sí podemos decir, bueno, comparamos dos test bilaterales, vemos que con uno rechazamos y con el otro no. Y un poco el ítem E lo que pedía es un poco comparar estas dos conclusiones. ¿Qué es lo que podemos decir? Que si bien la centralidad de los datos, es decir, la mitad de los datos, el valor central, la mayoría opera alrededor de los 15 minutos, el promedio se ve afectado por los valores atípicos y el promedio no nos da que esté alrededor de 15 minutos. Es más, si miramos el intervalo de confianza, vemos que va a ser mayor a 20 minutos. Profe, ¿pero por qué podemos afirmar algo sobre el promedio si decimos que no podemos usar el test T por el hecho de no ser normal? Digamos, vos No, sí, esa conclusión si supusiéramos que sí lo podemos usar, es cierto, porque no. Claro, pero de todas formas, o sea, mirando la observación, la inferencia y el test de la mediana, podrías decir básicamente que con el comportamiento asimétrico de tus datos, el promedio va a ser más alto que 15. En un punto. O sea, mirando como todo el panorama conjunto, sin mirar el test del promedio, pero mirando el valor observado. El Y profe, perdón, sí. ¿podríamos ahí basarnos en el intervalo de confianza? Es que el intervalo de confianza necesita... ¿Para Mu decís vos? Claro, para Mu no Sí, lo sí. necesita la normalidad, ¿o sí? Lo mismo. Lo mismo, lo necesita, pero si no, si el test no se puede usar, el intervalo tampoco va a ser muy confiable que digamos. Acuérdense que las dos cosas se basan en la misma distribución. Los dos nacen en lo mismo, la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza. Entonces, un poco como conclusión, podemos decir que no podemos confiar en este caso en la prueba de test T. ¿Qué información le podemos dar al investigador? Como para no decirle, bueno, no te puedo hacer nada,
es, bueno, mira, tus datos básicamente siguen una distribución asimétrica, mirando, evaluando la mediana, podemos ver que la mediana, es decir, la mitad de los datos, tienen un tiempo promedio, un tiempo menor a 15 minutos. ¿Qué más? Y como recomendación, un poco investigar la causa de estos valores extremos para poder darle un mejor, como estudio, por así decirlo, analizarle mejor los datos. Es como que un poco el resultado de este ítem es pensar un poco en que estos valores outliers son los que me están generando que no tenga una distribución normal y que a su vez tenga que pensar en una mediana, y capaz hay que estudiarlos de alguna otra forma, ¿no? O hacer foco de por qué se tardó tanto en esos pedidos puntuales y capaz fue justo nuestra muestra, que no sé, se cortó la luz y por lo tanto tardaron más, etcétera, etcétera. Un poco empezar a investigar, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué digo así? ¿Da siempre así? Eso es un poco la idea de este primer ejercicio, y pensar, bueno, no siempre voy a poder usar el valor promedio o la media para darle una respuesta a alguien, y muchas veces, por más que el ejercicio no hable de una mediana, terminar concluyendo algunas cosas a partir de, como medida central, a partir de la mediana. No sé, Leo, si querés comentar algo más de este ejercicio. Si no, paso al otro. No. Bueno, el siguiente ejercicio también un poco para seguir practicando con lo que es el test de Arlinson-Darling y los no paramétricos. Hablaba una empresa metalúrgica que producía piezas y estudiaban el espesor como una crítica de la calidad. Entonces, a ver, un segundito. Sí. Ahí voy a arrancar, no había puesto grabar, pero no importa, que se grabe ahora desde este problema 2. Dale, Así que te digo ahí, pongo grabar, así arranca ahí con él. perfecto. Bueno, volvemos a arrancar el problema 2. Como dijimos, de qué trataba el ejercicio. Hablaba de una empresa metalúrgica que produce piezas y estudian el espesor de estas piezas. Consideran que la variancia adecuada para este espesor es de 25 milímetros cuadrados, y lo que quieren es evaluar esta variabilidad, y se tomaron 2 muestras, una de 12 piezas, y como que no se quedaron conformes con esas y siguieron como registrando y llegaron hasta las 100 piezas. Si uno ve esas 2 bases de datos, la primera base de datos son 12 piezas y la segunda base de datos son esas 12 piezas más otras 88 observaciones, es decir, que la muestra A es parte de la muestra B también, por así decirlo. Entonces tenemos una muestra de 12 piezas y una de 100. Y es como que vamos a querer ver qué pasa si tengo más datos o menos datos en mi muestra a la hora de concluir, sabiendo que ambas muestras vienen de la misma población y que hay otro tipo de variabilidad en los datos, por así decirlo. Entonces, el ítem A pide definir población, variable en estudio, parámetro de interés y objetivo. Ahí vamos con el ítem A, para que quede prolijo. Entonces, la población en estudio, ¿quién va a ser en este caso? Todas las piezas. Todas las piezas. La variable va a ser el espesor, habíamos dicho, de las piezas. Nuestro parámetro de interés, ¿quién es?
El desvío estándar del espesor de las piezas. Podríamos decir que es el desvío estándar, o también ya podemos decir que es la variancia. Está pensando que cuando planteemos las hipótesis nulas y alternativas, mejor plantearlo con sigma cuadrado. Y esto es sigma cuadrado. Ahora, el objetivo en estudio, entonces, ¿qué es? ¿Qué nos interesa sobre la variancia? Que sea menor A a... ver si es menor a... Claro, No me acuerdo el número. 0,25. Entonces, la variancia es menor a tanto, lo podemos escribir en palabra como que la variancia del espesor milímetros cuadrados. Entonces, corremos esto simplemente para leer los datos y que nos queden acá guardados, como muestra a la para que yo lo tengo mal escrito. Como muestra a la muestra de 2 observaciones y como muestra B a la de 100 observaciones. Entonces, el ítem B lo que nos pide es plantear las hipótesis. Eso lo podemos hacer sin correr nada. ¿Y qué vamos a poner en la hipótesis nula y en la alternativa? Variancia igual a 0,25. Sigma cuadrado es igual a 0,25 versus que sea menor, que era lo que nos preguntábamos en el objetivo. Si lo traducimos a texto, es que la variabilidad del proceso o la variancia del proceso es igual a 0,25 milímetros cuadrados versus que es menor. Después, el ítem C lo que dice es necesario verificar algún supuesto para la validez de la prueba que se quiere aplicar. En caso afirmativo, explique cuál es el supuesto y verifique con herramientas apropiadas. Entonces ahí para el ítem C, ¿qué decimos? Para aplicar una prueba de variabilidad, ¿qué necesitábamos? ¿Algún supuesto? Que la variable de interés se comporte normal. Es decir, necesitamos que el espesor siga una distribución normal. ¿Cómo lo probamos? Bueno, tenemos la forma que ya un poco gráfica, que ya la conocen del año pasado, y ya la estuvimos viendo antes, es el diagrama de probabilidad normal. Con este diagrama, que es para la muestra A, es decir, para las 12 observaciones, no estamos muy seguros de qué pasa. Según con qué ojo, con qué buena voluntad quiera ver el gráfico, te digo que se ajustan o no se ajustan, pero ninguna es como muy confiable de las dos opciones que puedo contestar, ¿no es cierto? Entonces yo mirándolo diría que no se ajusta, pero otro dice, bueno, son pocos datos, capaz que sí. No es muy claro, podemos poner. La otra opción es mirando el test que vimos en la última clase. Ese test, lo que podemos concluir, quién es H0 y quién es H1, primero como para un poco volver a repasar esto. ¿Qué vamos a plantear acá? Que H0 para el test, para probar normalidad, ¿qué voy a decir? En términos del problema. Se comporta normal. En términos del problema, que el espesor sigue una distribución normal. Versus que no sigue una distribución normal, ¿no es cierto?
si corremos el test, nos da un p-valor de 0,19. Por lo tanto, concluimos que rechazo o no rechazo el test. Rechazás. Con un p-valor de 0,19. Profe, cuando hacemos esta prueba y no tenemos un alfa de referencia, ¿nos podemos guiar en el rechazo y no rechazo proponiendo uno? O, por ejemplo, si el p-valor te da 0,72, ya diré 0,72, dije como algo, pero no sé, de 0,50 para arriba, ya como que no hace falta contrastar con un alfa y directamente decís, tipo, es muy probable que se comporte normal. Generalmente, el test de normalidad se suele hacer o con un 95% de confianza o con un 90% de confianza. Generalmente 95%. O sea, acá, por defecto, si no le aclaramos nada, y si no te aclaran, yo concluiría con un 95% de confianza, o en su efecto, con la misma confianza con la que quiero trabajar mi test real, que es el de la variabilidad. Ok. Sí, o sea, el criterio acá es, por un lado, si vos rechazás o no a H0. Entonces, para rechazar H0, no podés tener el criterio del 0,50 ni nada de eso. Sino, para rechazar H0 decimos con una probabilidad de error de tipo 1 baja. O sea, con un nivel de significación que puede ser 0,10 como mucho, como decía Olivia. O sea, pero no más que eso. Entonces, entonces ahí uno concluye si rechaza o no H0. Después a lo mejor podés mirar algunas otras cosas más y si vos tenés una muestra bastante grande y un valor P alto, sí, no es lo mismo que tener un valor P de 0,12 que un valor P de 0,80. Y si encima es con un N alto, bueno, y te da el valor P de 0,80, ¿cómo que te queda tranquilo y decís, sí, la población es normal? Eso es cierto. Pero guarda que en realidad primero hay que concluir si se rechaza o no H0. ¿Bien? Claro, y eso se hace Con un por eso, alfa. sí, en general con el 0,05. Claro. Ok. Podés trabajar con un 0,10 si Ok. vos querés. Pero eso lo mirás automáticamente el alfa. No es que vos decís, a veces lo pongo el alfa de referencia o a veces no. No, el alfa lo ponés siempre de referencia automáticamente. Cuando vos estás mirando el valor P, ya estás poniendo un alfa de referencia. Cuando vos decís ese valor P, no, 0,19 es alto. Es alto para un alfa adecuado. Claro, pero viste que había veces que, no sé, el valor P nos daba 0,00005 y ahí como que ni hacía falta contrastarlo y diciendo... No, es que no hace falta escribirlo. Ah, bueno, sí, eso. Pero contrastarlo estás contrastando. Claro, sí. Ok. De hecho, vos, si te da un valor P de 0,001, vos ya ahí mismo sabés que con cualquier alfa mayor a 0,001, a ese valor P que obtuviste, sabés que rechazás. Claro. Entonces vos ya sabés con qué alfa rechazás. Es decir, al valor P también se le dice, en algún libro se puede encontrar, nivel de significación alcanzado. Porque es como que vos podés plantear un nivel de significación de 0,05, pero si después el valor P te da, como dijimos recién, 0,0001, y ahí tenés un nivel de significación mucho más chiquito. Porque vos ya sabés que, pues sí, ¿para qué va? O sea, ¿hace falta escribir un alfa de 0,05? Si el valor P te dio 0,0001, vos ya sabés que con cualquier alfa tan chiquito hasta ese valor, va a rechazar H0. Digamos. ¿Se entiende la idea? Es como que te está diciendo el valor P, te dice, bueno, acá tenés el nivel de significación alcanzado. Hasta acá podés bajar el alfa. No sé, a ver, escribilo, a ver, Olivia, yo digo un número y vos escribilo para que no quede en el aire por ahí. Sí, Poné dale. valor P igual, después lo borrás.
igual 0,0002. Bueno, ese es el nivel de significación alcanzado en la muestra. ¿Qué significa? Que vos podés poner un alfa como eso o más grande para rechazar. Entonces, rechazo para todo alfa mayor a ese número. Entonces, si ustedes se fijan, tiene sentido poner, bueno, alfa es 0,05. ¿Para qué? Si ahí estoy viendo con qué alfa puedo rechazar. El valor P te lo está diciendo. Podés rechazar con un alfa mucho más chiquito y quiere decir que podés rechazar con mucha seguridad, te está diciendo ese valor P, tan chiquitito. ¿Se entiende? Entonces, ¿hace falta escribirlo al 0,05? No, no hace falta escribirlo para nada. No es que uno va a elegir el alfa en base a lo que obtengo en la muestra, no. Es que la muestra te está diciendo, mira, podés elegir un alfa bien chiquitito. O sea, lo que vos observás en la muestra. ¿Está bien? Entonces, por eso uno ni lo escribe al alfa. Directamente, vamos a ver qué nos da el valor P. Nos dio bien chiquitito, listo. Rechazo con mucha seguridad, con un nivel de significación bien chiquito, rechazo H0. Y lo mismo el otro que te dice 0, bueno, que realmente dio en este caso, 0,1978. No, bueno, ahí ya sabe que no puede rechazar. Porque cualquier alfa que pongas más grande que eso no tiene sentido. El alfa va a ser más chico. Cualquier alfa razonable va a ser más chico que ese número. ¿Quedó claro eso? Sí. Generalmente uno suele mirar con un 0,5, un alfa del 5%, como mucho, del 1 o del 10% puede variar, pero uno siempre mira el del 0,5 y después, excepto que el ejercicio o la problemática pide otra cosa, uno va viendo de tirarse por un lado o por el otro, o incluso no lo necesita como con estos ejemplos, porque da igual el alfa que defina. A veces ya claro, o sea, si el valor P te da 0,04, bueno, ahí sí, por ahí podés escribirlo. Más riguroso o menos riguroso según el claro, temática. Podés decir, bueno, sí, es significativo si trabajo con un alfa del 5%. O no es significativo si trabajo con un alfa del 1%. ¿Sí? Cuando estás ahí, digamos, en ese rango, por ahí sí tenés que aclararlo al alfa, digamos. Entonces, un poco volviendo al ejercicio, con un p-valor de 0,19, vamos a decir que no rechazamos H0, por lo tanto, vamos a concluir que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que los espesores siguen una distribución normal. Sí. En este, que no siguen. Perdón, sí, ya estoy. Que no siguen, ¿por qué? Porque miramos la hipótesis alternativa. ¿Qué error se podría haber cometido? ¿Qué tipo de error? Tipo 2. Tipo 2. ¿Sería alta la probabilidad de error de tipo 2 en este caso? ¿Podría ser alta? Acá estoy trabajando con pocas unidades, ¿o no? Claro. Sí. Entonces. Sí, va a ser alta. Claro. O sea, va a ser más alta que tal vez cuando lo comparemos con la muestra de 100 unidades. Claro.
Siempre antes de tomar la muestra, ¿no es cierto? Exacto, o sea, una vez que ya hicimos el test, ya está, es 0,1. Pero antes, la probabilidad va a ser alta, ¿no es cierto? Bueno, de la misma forma podíamos haber mirado el histograma y darnos cuenta que no se veía muy normal, o un box plot parece asimétrica, pero bueno, no hay valores atípicos, entonces uno es mucho mejor tratar son pocos normalidad, datos, digamos. sí, 10 datos. con un test. Ahora si nos vamos a la muestra B y hacemos el gráfico de probabilidad normal, a ver si lo agrando acá un poco, se ve, pareciera que los datos se ajustan a la recta. Entonces podemos plantear también el test como para confirmar si, mirando este gráfico, ¿qué opinan que qué nos va a dar el test? ¿Vamos a rechazar o no rechazar el test? No rechazar. No No rechazar. rechazar. No rechazarlo. No rechazar el test. Vamos a pensar que no hay evidencia suficiente para decir que vamos a correrlo para ver el p-valor, pero vemos que es mucho más alto que el anterior también, por lo tanto vamos a llegar un poco a la misma conclusión. Entonces, no rechazamos H0, estamos como pensando, o se podría suponer, no sería tan loco suponer que sigue una distribución normal, ¿no es cierto? Podemos ver el histograma, se ve mucho más lindo, el box plot también se ve mucho más lindo, sin embargo, ambos dieron que podríamos pensar que con una muestra de 12 o con una muestra de 100 se puede pensar en una normalidad de los espesores. La diferencia es que con una muestra de 100 nos dio un p-valor mucho más alto que con una muestra de 12. Sin embargo, siguen siendo altos como para poder concluir lo mismo. Y lo que decíamos recién, de que el error que se podría estar cometiendo, que en los dos casos el error de tipo 2, pero en el segundo caso la probabilidad de error de tipo 2, ¿cómo va a ser ahí? Menor. Mucho más baja, ¿no es cierto? Antes de tomar la muestra ya tenemos una probabilidad de tipo 2 muy baja, y encima, claro, el valor P también da altísimo. Bueno, es como que si bien la prueba de hipótesis no nos permite asegurar la normalidad, ni afirmar que es normal, porque es así, como se plantea la prueba de hipótesis, no nos permite hacer esa conclusión, pero uno usa el criterio de ver que el tamaño de muestra es grande, el valor pedido muy alto, y uno dice, bueno, como que me quedo tranquilo que voy a pensar que la población es normal, básicamente. Sí, aparte Voy lo a otro que se suponer la puede normalidad y me quedo más o menos tranquilo de mediante que los estoy analizando gráficos. todo, claro. Voy a analizar los gráficos, todo. Se puede Como hacer un para... summary también para ver si la media y la mediana son parecidos, para ver si la Sí, simetría, porque son bastante simétricas, vemos se que ve simétrica en los son gráficos. parecidos. Para la muestra A podemos también hacer lo mismo. Ahí nos va a dar un poco más distinto seguro. Para la muestra A vemos que cambia, pero tampoco cambia mucho. Claro, porque en realidad no es la muestra A, el problema no es la simetría de esos, son poquitos datos, digamos. Entonces, básicamente el problema de la muestra A es no poder concluir nada y no estar seguro de afirmar nada. Porque tampoco es que estamos afirmando que no sea normal. En ninguno de los dos casos pudimos afirmar, o sea, en ninguno pudimos afirmar que no es normal. Pero en uno es como que no puedo afirmar nada, en la muestra A, y en la muestra B uno diría, bueno, Tengo como más supongo evidencia a favor. claro, supongo la normalidad y con más tranquilidad, digamos, afirmo esa normalidad.
Entonces, el ítem siguiente lo que planteaba era realizar ambas pruebas de hipótesis y interpretar los resultados en términos del problema. Las hipótesis ya las teníamos planteadas, que eran, vamos a traerlas más acá porque capaz ya nos quedó muy arriba. Si corremos para la muestra A, acá la salida se ve un poco más fea, no se ve tan linda como en las otras, sino que les va dando de alguna cosa. El valor P está acá, es el tercer dato es lo mismo, en vez de ponerlo uno al lado del otro, pone uno abajo del otro. No sé por qué, es muy feo, pero bueno, da la misma información. Entonces, mirando acá el valor P, vemos que es 0,14. Vamos a poner el valor P igual 0,14. Y si miramos para la muestra B, vemos que el valor P es 0,002. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Para la muestra A, ¿vamos a rechazar o no rechazar el test? No, para la muestra A no se rechaza. No rechazamos H0. Entonces, con las dos observaciones, básicamente estamos diciendo que no hay evidencia suficiente para afirmar que la variabilidad del espesor es menor a 0,22 milímetros cuadrados, ¿no? Ahora, mirando, o sea, teniendo esos mismos 12 datos más 88 más, vemos que el valor P nos cambió. Y ahora que nos va a conducir a otra cosa, rechazar H0. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Que existe evidencia significativa, ¿sí? O Sí. suficiente. Suficiente o significativa, vamos a poner suficiente. Podemos poner las dos cosas también acá. Estas palabras nunca están de más. Para afirmar que la variabilidad del espesor es menor a 0,22 milímetros cuadrados. El ítem siguiente lo que nos pide es, bueno, compare las conclusiones. ¿Qué es lo que vemos? Que bueno, básicamente me cambia. Con una digo que es menor y con otra digo que no hay evidencia para decir que es menor, ¿no es cierto? ¿Pero son contradictorias? O sea, no son iguales, pero son contradictorias las No. conclusiones. No. No, porque no rechazar no significa aceptarla. Claro. Con los 12 datos no hay la evidencia suficiente. No quiere decir que estemos diciendo que sea cierta la H0. Ahora, cuando tomás más datos, sí tenés la evidencia. Claro, Cosa que puede pasar siempre, porque cuando uno tiene más datos, me muestran mejor lo que está sucediendo. Entonces, en este caso, la variancia era menor. Y bueno, lo que pasa es que con pocos datos no se pudo llegar a esa conclusión, y al tomar más datos, sí se pudo. acá un poco una justificación de lo que dice el Leo más formal, como para que la tengan y no queda en el aire. Y bueno, comparando ambas muestras, pertenecen a la misma planta, que no hubo ningún cambio, nada distinto, sino que solo se aumentó el tamaño de muestra. Vimos que con 12 mediciones no logramos rechazar H0, pero si ampliamos la muestra sí. Por lo tanto, esta diferencia lo que nos está demostrando es que cuando tenemos muestras chicas,
no tenemos a veces, capaz que sí, pero muchas veces no tenemos la información suficiente para poder descartar la variabilidad. Entonces, podemos demostrar acá que aumentando el tamaño de muestra, en este problema pudimos llegar a una decisión o a afirmar algo, porque hasta el momento con 12 podíamos decir, bueno, no hay suficiente evidencia, pero no afirmo nada, ni descarto nada. Y por último, el último ítem lo que dice es, las decisiones tomadas son igualmente confiables en ambos casos. Justifique. Esto un poco va con lo que habíamos mencionado, capaz del error tipo 2, se puede pensar. ¿Ustedes qué creen? ¿Es igual de confiable ambos tests, ambas pruebas de hipótesis? Como dijimos, para un n pequeño, vimos que la potencia del test es más baja y la probabilidad de error tipo 2 antes de tomar la muestra es más alta, ¿no? Profe, ¿qué potencia el test? ¿El de la normalidad o el otro también? El desvío, la variancia. Ambos en realidad. ¿No es cierto, Leo? Perdón, ¿cómo? La potencia del test es más baja cuando el n es pequeño. Acá preguntan si solo para el test de normalidad o también para el de la varianza. Yo entiendo que para ambos. No, claro, toda prueba de hipótesis, para Claro. cualquier cosa. Y Lo que hablábamos recién del beta, que cuando vos tenés 12 datos, tenés, o sea, la potencia es 1 menos beta, recordemos eso. La potencia se le llama a 1 menos beta. Entonces, una potencia más baja, un beta más alto. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Con 12 datos tenemos un beta más alto. Pero para cualquier prueba que hagamos con esos 12 datos en comparación con 100 datos, siempre vamos a tener un beta más bajo con 100 datos. Claro. Para cualquier prueba de hipótesis que uno plantea. O sea, en el de normalidad suele ser más importante tener un n más grande porque te importa el beta a vos. Claro. Pero fíjense, más importancia. Claro, sí, ahí importa el beta. Bueno, pero fíjense que en el caso de la muestra, bueno, para la prueba de la variancia, claro, se pudo rechazar con 100 datos y con 12 datos no se podía rechazar. Y ahí decíamos que ese no rechazo no significa que sea cierta H0, porque estamos diciendo lo mismo. Podemos estar cometiendo un error de tipo 2 y la probabilidad era alta con 12 datos. ¿Se dan cuenta? Entonces decía, por eso no afirmábamos H0. O sea, ese no rechazo no era una afirmación. Y también otra cosa que se puede comentar, que un poco con todo esto, a raíz de la potencia y el error tipo 2, pudimos ver también que el intervalo de confianza, cuando el n es pequeño, lo que hace es ser más amplio. ¿Por qué? Porque como que se ataja, cubre más, es más incierto, por así decirlo. Mientras que mientras más grande sea el n, el intervalo está como más centrado real en el valor y hace que sea un poco más estrecho. Acá copié los dos intervalos de confianza para cada uno. Profe, en el parcial nos pueden llegar a pedir que hagamos nosotros un intervalo de confianza. Para la media puede ser. Pero tengamos que armar nosotros, o sea, analizarlo sí, pero armarlo, digo. Puede ser para la media solamente. Ok.
Entonces, como conclusión del ejercicio, como para terminar y ya pasar si quieren a dudas a otro tema, ¿qué vamos a decir? Que el resultado de la muestra B es más confiable y que la falta de rechazo en la muestra A, no siempre, pero puede deberse al tamaño muestral, que sea como pequeño, reducido, y no que a que verdaderamente el proceso no cumpla con esa condición, ¿no es cierto? Esto es un poco como para... La idea que con estos ejercicios era ver cómo aplicar, y no solo de manera automática, las pruebas de normalidad y un poco repasar algunos conceptos o ideas de lo que eran los tests y potencias del test y esas cosas. No sé, Leo, si vos ¿Cómo querés... concluir? No. Más que Bueno, nada, cómo concluir, que les cuesta a veces y ponen, bueno, la variable tal cosa y no dan en términos del problema que es lo que queremos. claro. Bien. Bueno, yo voy a hacer otro problema. Vamos a ver ahí un problema de... A ver, comparto. El 20, que el gráfico quedó en el 19, digamos, ¿no? Este gráfico era del problema 20, pero bueno. Este parecido al que... Va, parecido, o sea, también acá aparece cuestiones de la media, la mediana, como el primero que hizo Olivia, que no quedó grabado. Pero bueno, vamos a hacer este, que también involucra las mismas cosas y va a quedar en la grabación. Dice, para una empresa que realiza ventas telefónicas, una variable de interés es el tiempo en segundos que un cliente espera en línea al representante de ventas. Se han introducido algunos cambios en la organización de servicios con el objetivo de lograr que por lo menos la mitad de las llamadas los clientes esperen como máximo 12,5 segundos en línea antes de ser atendidos. Se lleva adelante un estudio con el objetivo de verificar si se cumple la meta de la empresa. Se selecciona una muestra aleatoria de 21 llamadas de clientes y se registra para cada una el tiempo que el cliente estuvo en línea esperando al representante de ventas. Bueno, ven que acá, bueno, es parecido a ese primer problema. ¿Cuál sería la variable? El tiempo en segundos que un cliente espera en línea al representante de ventas. Bien. Y la unidad elemental sería cada llamada, ¿no? De un cliente. Bueno. En este caso no voy a escribir para ser más rápido. ¿Y el parámetro de interés? La mediana. La mediana. Claro, la mediana, porque acá ya directamente nos está planteando la mediana como parámetro de interés. Bien. Así que ya directamente vamos a analizar ese parámetro. Queremos ver si es mayor a o si es menor a 12,5 segundos. Bien. ¿Qué pondríamos en la alternativa? Que la mediana sea menor a 12,5. Bien, bien. O sea, lo hacemos unilateral, ¿no es cierto? Yo voy a escribir ya directamente las hipótesis. La mediana igual a 12,5 o la mediana menor a 12,5. Bueno, ahí estaría entonces la
Ok. Bueno, ahí están planteadas las hipótesis. Bueno, pero a ver, en este problema lo que tiene son dos afirmaciones. Y vamos a ver los errores de la afirmación. Fíjense que al ser unilateral siempre surge la duda, ¿pongo menor o mayor? ¿Alguien me podría decir por qué conviene poner menor en esta? O sea, las dos cosas, digamos, se podrían poner en la alternativa. Te interesa verificar que cumpla, que sea como máximo 12,5 segundos. O sea, te Sí, interesa afirmar que el 50% tarda menos de ese tiempo. sí, y ahí abajo ven algo que les diga, sí, pongamos para ver si podemos verificar eso. También la cantidad observada es baja. Claro, acá nos tira una mediana observada en la muestra que es 8. O sea, entonces, si hay evidencia, va a ser para poder afirmar eso, que la mediana es menor que 12,5. Quizá no es suficiente la evidencia, pero vamos a ver si es suficiente o no la evidencia para afirmar eso. Bueno, pero vamos a ver, dice, los datos fueron analizados por dos personas que no concordaron en sus conclusiones, que en realidad están mal las dos. Así que, a ver, díganme por qué están mal estas dos conclusiones. El analista A observó que en 15 de las 21 llamadas los clientes esperaron menos de 12,5 segundos, por lo que considera que la meta está cumplida. Porque la mayoría, en cierta forma, 15 de 21 esperó menos de 12,5. Porque una muestra. Claro, ¿qué hizo este analista? Quiso concluir sobre un parámetro con los datos de la muestra. Los datos de la muestra, o sea, ¿qué le faltó hacer básicamente? La Inferencia. diferencia. Le Análisis faltó hacer diferencial. el análisis inferencial. Bien, y vamos al analista B. El analista B analizó los datos con R y concluyó, este sí hizo inferencia, digamos, y concluyó que no se cumplía la meta de la empresa, ya que el tiempo promedio de espera en línea podía ser mayor que 13 segundos. Claro, porque ¿qué miró? A ver si está por acá. Ah, claro, miró este. Este es el intervalo para la media. Que bueno. A ver, en realidad yo le pondría un doble error a este. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es el error? Primero hay un error básico de entrada. Cuando concluye, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Y lo está diciendo al revés, básicamente. O sea, está mal lo que está concluyendo. Pero Va. no, pero algo como más como ya como del planteo del problema. Está mirando la media. Sí, también. Claro, o sea, ni No, siquiera la media. no está trabajando con el parámetro de interés. Ya, o sea, directamente que sería como ya un error de planteo, Claro. porque habla del tiempo promedio de la media, pero el parámetro de interés era la mediana. Profe, y ahí se podría decir que, o sea, está mal primero por eso y porque además como por el gráfico vos podés ver que no hay una distribución simétrica, entonces no podrías como extender las conclusiones de la prueba del promedio para la mediana. Creo que en el libro decía algo de eso, de que si eran No, pero... parecidas, como que la conclusión de uno se podía extender a la otra. Ah, claro, sí. Si fuese una distribución simétrica, ambos parámetros podrían coincidir y uno dice, bueno, puedo concluir con una con la otra, pero en esta distribución, que es, porque el gráfico es este que está acá, que es muy asimétrica, no puedo cambiar de parámetro de interés. O sea, el parámetro de interés es la mediana. Yo no puedo trabajar con la media porque la media no coincide con la mediana. Bien. Entonces, claro, sí, puedo obtener conclusiones diferentes para la media y la mediana, pero a mí me interesa la mediana.
Bien. Y aparte, o sea, que trabaja con el promedio cuando lo que interesa sobre la mediana. Bueno, Afirma que no se cumple la meta cuando en realidad no puede concluir nada, claro, porque hay claro. valores menores y mayores. Claro, es cierto que puede ser mayor que 13, pero también puede ser menor que 8. Y a mí me interesaba que sea menor que 12,5, podría serlo, la media. O sea que tampoco concluir que no se cumplía la meta no es correcto tampoco. O sea que, pero bueno, primero siempre remarcar, ¿no es cierto? Ya, como el parámetro de interés ya me invalida toda conclusión, digamos, de la mediana, porque está trabajando con otro parámetro. Y bueno, y aparte, esa conclusión del parámetro no es correcta. Bien. A ver, lo escribo resumidamente. Analista A no hizo inferencia. Analista A. Analista B analiza otro parámetro de interés. Que, como bien decían ahí, es diferente. Al ser asimétrica la distribución, este parámetro, la media, no coincide con la mediana. Y aparte agreguemos que y afirma que no se cumple cuando no podía concluir. Bien. Bueno, acá, bueno, y ahora hagamos el análisis correcto. O sea, tenemos que trabajar con la mediana. Bueno, acá estaban estos intervalos que son para la media. Y este ya es para la mediana, pero este es bilateral, unilateral, a la izquierda, unilateral a la derecha. Bueno, ¿cuál tenemos que mirar? A la izquierda, el primero. El primero. Este. Bien, Sí. ¿y qué concluimos? Que es menor a 12,5. Como que Claro. cae en la zona de rechazo, digamos, según lo que planteamos. ¿Cómo? ¿Que cae en la zona? De rechazo. Sí, o sea, nosotros queríamos ver si habíamos planteado el H0 que era 12,5 y llega hasta 11, básicamente. Así que, rechazo H0. Por lo tanto, concluimos que la mediana es menor a 12,5 con un nivel de significación de, bueno, a ver, este intervalo tenía dicho con el 95, bueno, con un
con un nivel de densificación 0,05 podemos concluir. Y ¿este valor qué es? Ah, este es como la confianza real, creo. Porque estas pruebas para la mediana, como para la proporción, ¿qué pasa? Acuérdense que uno plantea un nivel de significación y después está el nivel de significación real, el alfa real. Entonces acá... Ese sería como el p-valor de la... No. No. Este es el nivel de confianza real del intervalo. Pero si hacemos uno menos esto, tenemos el alfa real. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con una proporción? Tenemos el alfa real. Sí, Porque la variable es discreta, la binomial. claro. Entonces, o sea, se planteó este nivel de, este nivel de confianza. El real es este. Bueno, nosotros en realidad nunca trabajamos con los intervalos así con nivel de confianza real. Pero si existe un alfa real, quiere decir que existe un nivel de confianza real. Cuando trabajamos con una proporción o con la mediana. ¿Está bien? O sea, acuérdense siempre que el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis van de la mano. Los dos están apoyados en lo mismo. O sea que esa distribución del estadístico que es discreta y que hace que el alfa real sea tal valor, hace a su vez que la confianza real del intervalo sea esta. Así que hasta podríamos decir un alfa un poquito más chico, digamos. El alfa real es menor a 0,04 si hacemos ahí la cuenta, 1 menos esto. Pero esto no es el valor P, ¿bien? Este sería un nivel de confianza real. O sea, o lo que nos permite decir un nivel de significación real, un alfa real, si hacemos 1 menos esto. Bueno, acá fíjense que el otro tiene el mismo alfa real. Y sí, porque está basado en la misma distribución, digamos, y como para un lado, para el otro, como termina teniendo ahí. En cambio, el bilateral ya cambia otro nivel de confianza real. Pero bueno, la conclusión entonces, como dijimos, se rechaza H0, o sea, la mediana es menor a 12,5. Bien. Bueno. Profe, yo tenía algunas preguntas. Sí, porque lo que podemos hacer es directamente, si ustedes tienen preguntas, y por ahí le pueden servir a todos. Bueno, yo tenía varias, pero Bueno, nada, una que me pareció bastante importante. Cuando queremos hacer la prueba de hipótesis para la media y no conocemos el desvío, o sea que tenemos que usar test-student, ¿hay alguna manera de calcular el beta? Porque no planteé un ejercicio así, no sé. ¿con una T-Student? Sí. No. Ah, ok. Mirá, hasta por ahí puedes calcular algún beta aproximado, pero bueno, nosotros no lo vemos. Ok. O sea, solamente calculamos el beta cuando el estadístico de prueba es la normal, estándar, o la normal, digamos, o sea, con sigma conocido, o con la binomial. Con la binomial también se puede calcular el beta, Ah, para el claro. caso de la proporción. Son los dos únicos casos que se puede calcular este beta. Bien. En el parcial nos pueden llegar a preguntar sobre análisis descriptivos que querramos que se podrían hacer y eso, o sea, temas más de probabilidad o... No tanto. Ok, ok. Bien. Por ejemplo, no sé, intervalo de tolerancia, esas cosas. No. No.
No, solamente en el planteo del problema que por ahí hay cálculos probabilísticos, si se cumplen especificaciones, cosas de ese estilo, que no son cosas específicas de las pruebas de hipótesis ni de inferencia, sino calcular qué porcentaje cumple las especificaciones, cuánto se puede correr el promedio para que se sigan cumpliendo las especificaciones, bueno, ese tipo de cuestiones así en la Y eso, con respecto a eso de los corrimientos del promedio, sí. Y de los cálculos a veces por ejemplo, de un desvío, eso, o sea, siempre nos vamos a basar ahora en lo que son, me sale siempre la palabra límites naturales, pero lo de la normal, lo de La regla empírica, los límites naturales, con la regla empírica, la normal. Claro. No. ¿Puede ser con Z también? Sí, porque si vos tenés un porcentaje diferente al 99,73%, claro, no puedes usar más la regla empírica. Sí, está bien. No, yo porque como no lo habíamos dado en clase habíamos usado la empírica, pensé que capaz. No, pero yo igual hice cálculos, planteé algo, no me acuerdo si fue también en una clase virtual. Sí, lo de Mu lo planteaste, pero lo planteaste con una aplicación. Sí, pero era lo mismo que hace la aplicación. Yo lo hice con un software, pero... Pensé que habías dicho como que no se podía con la app. No, sí, hice también un cálculo con una aplicación, que ese sí no se puede hacer porque, digamos, la única forma de hacerlo era despreciando una probabilidad. Yo lo hice con otra aplicación, lo hice sin despreciar esa probabilidad y saqué el corrimiento. O sea, obviamente eso ustedes no lo pueden hacer en un parcial. Pero sí, a lo mejor, o sea, el resto de los cálculos, digamos. O sea, me había quedado una duda que no sé si tiene que ver con eso. Es como que ese tema me pierde un poco porque no sé si hicimos un ejercicio tan así. En la resolución que está en el aula del 9, o sea, si querés te lo leo. El 9, sí, ya sé. El 9C. Sí. No entendí lo que planteaba, no entendí la resolución. Si querés te lo leo. A ver, decime. O sea, básicamente lo que te dice es que en el texto se encuentra la siguiente expresión. Ambos, que eran dos gerentes, ambos están de acuerdo con la meta oficial que establece que la media, en el límite, tomada sobre varios miles de piezas fundidas, o sea, poblacional, se debe mantener dentro del rango de 7,95 a 8,15 pulgadas. Sí. En función de esta información, ¿cuál cree usted que son las especificaciones fijadas para la longitud de las piezas? Y justifique su respuesta indicando además si debió realizar alguna suposición para darla. Y, o sea, como que se hace, dice, la meta oficial te dice que es que muestre entre 7,95 y 8,15, y después te dice que sabíamos que el desvío era 0,18, y, no sé, saca unos límites raros. Si querés también te lo leo, no es muy largo, pero la verdad que me Todo perdió. esto en la resolución me está diciendo, ¿no? Sí,